Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo éxodo, volviendo a casa. Clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 3:33. El día de hoy continuamos con el estudio de Gálatas verso por verso y hoy es el capítulo o la parte número 13. Vayámonos entonces a Gálatas 2:15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí viene esta frase, obras de la ley, ¿sí? Esta frase es la menos comprendida actualmente, ¿sí? Por el cristianismo, porque esta palabra de obras de la ley la manejan como la ley de Moisés. Vamos a continuar. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Cuál era la fe, de Yeshua? ¿Cuál era la fe? La Torah, los mandamientos, lo que Dios había instituido desde el principio. Dice aquí, por ser justificados por la fe de Yeshua y no por las obras de la ley. Entonces, por un lado tenemos que Yeshua, la fe de Yeshua es la ley de Moisés, ¿sí? Y no por las obras de la ley. ¿Cuál ley? ¿De cuál está hablando? ¿De cuál ley? Continuamos con lo mismo que hemos estado estudiando con la ley oral. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estas leyes eran leyes de hombres que habían puesto por encima, los escribas y fariseos, por encima de la ley de Moisés. Y bueno, este versículo lo tienen muy mal interpretado, ¿sí? Vamos a Gálatas 2:16. Acabamos de leer Gálatas 2:16. Vamos a repetir este versículo para ir descubriendo pues cuál es la fe de Yeshua. Ya de todas maneras ya te lo dije, ¿sí? La fe de Yeshua, la ley de Moisés, ¿sí? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe de Yeshua y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué no se ha entendido esto de la diferencia que hay entre la ley de Moisés y la ley oral? ¿Cuál ha sido el problema por el cual no se ha entendido y se sigue manejando en el cristianismo que la ley de Moisés ya es del pasado, no hay que seguirla, no hay que guardar Shabbat, no hay que guardar las siestas? Habíamos visto que el simple hecho de comentar de que hay que guardar Shabbat ya es que estás judaizando, y todo esto por los errores de interpretación, por la falta de conocimiento acerca de algo muy importante, que fue el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, ¿sí? Esto es uno de los hallazgos más grandes de la historia para comprender en su totalidad las escrituras. Por eso hay falta de conocimiento. ¿Por qué hasta la fecha ha habido en el cristianismo el no querer conocer estos hallazgos, o si los han conocido los han hecho a un lado? Porque la iglesia lamentablemente se ha convertido en un gran negocio, así de sencillo, un gran negocio con franquicias en diferentes partes, grandes iglesias, grandes negocios. Es impresionante. Conozco gente que está pensando abrir iglesias, o sea, ya es como decir voy a abrir un restaurante, voy a abrir, o sea, negocios que te dejan mucho dinero. Algunos pastores también ya al conocer los hallazgos, los manuscritos del Mar Muerto, quedan en shock y dicen,
Recuerdo uno que dijo, ¿y ahora cómo le voy a hacer para decirle a mi iglesia que hemos estado predicando cosas que están mal, ¿verdad? Y él en su iglesia, el pastor, en la predicación se hincó, pidió disculpas a toda su gente, a todos los que asistían ahí a la iglesia, les pidió disculpas por haber estado predicando en confusión. ¿Y qué sucedió? Pues mucha gente se quedó a guardar el Shabbat, a guardar ya el día santo, porque cambió todo, el pastor cambió absolutamente todo. Y hubo quienes pues no les gustó, ¿no? O sea, Dios nos da una instrucción, santifica un día, es un mandamiento, es para nosotros, y la gente dice, no, yo sigo celebrando el domingo, si se hace lo que yo digo, ¿no? Pero bueno, este descubrimiento ha sido increíble, increíble, ¿sí? Es un documento que pasó cuando fue descubierto, por unos pastorcitos que traían unas ovejas, ¿sí? Y una de las ovejas se les perdió. Y esta ovejita fue y se metió a una cueva. Y ahí cuando se metió en la cueva, pues estaba muy oscuro y querían sacarla. Y empezaron a aventar piedras para tratar de sacar esta ovejita, y en eso se escuchó que se rompió algo. Y al escuchar ellos que se había roto algo, pues fueron y encontraron que eran unas vasijas y que estaban rotas. Y adentro de estas vasijas había unos pergaminos. Sacan estos pergaminos y van y los venden al mercado, sin conocer el valor. Empieza a pasar de mano en mano, se empiezan a vender y a circular de mano en mano, de mano en mano. Y esto pasó muchos años, hasta que alguien llegó que conoció el valor exacto de lo que estaba ahí, imagínate nada más. Y fue toda una noticia. Eran textos de las escrituras, eran textos de los profetas, los manuscritos más antiguos encontrados de la Torah. Sí. Eran escritos de la época de una comunidad llamada los esenios, en la época de Yeshua. Se encontraron ahí tratados de esta comunidad, y dentro de estos escritos se encontró todo un manuscrito con un título muy especial. ¿Sabes cuál es? Las obras de la ley. Entonces, cuando descubren esto, dicen, ah, caray. Era la frase que utilizaba Saulo. Vamos a investigar de qué se trata esto. Y hasta 1994 se dio a conocer al público este tratado de las obras de la ley. Sí. Y bueno, antes de este hallazgo, pues todos estábamos en confusión. ¿Por qué? Porque había mucha confusión, pues, de qué hablaba Pedro. De que la ley era buena, de que la ley era mala, de que la ley era buena, de que la ley era mala, de que la ley es maldición, de que la ley te salva. Y era una confusión para todos. Sí. Entonces, nadie que no conozca este hallazgo va a entender las escrituras. Cuando ya conoces, eso fue lo que me sucedió en lo personal y a mucha gente. Cuando estamos en la búsqueda de conocer las escrituras, pues ¿cuál era lo lógico? Primero estudiarla desde su origen, desde la cultura, desde el idioma, hebreo antiguo, porque no es lo mismo el hebreo antiguo que el hebreo moderno. Ahora imagínate la traducción hebreo antiguo al hebreo, al hacerlo en español, pues latinizarlo, ¿sí? Pues totalmente diferente, fue cambiando todo, es muy diferente. Para empezar, ¿sí? Conociendo las escrituras en hebreo, en su idioma original, hebreo antiguo arameo, entonces vas descubriendo muchas cosas, pero aún así había confusión hasta que se encuentra este hallazgo de los manuscritos.
Y es cuando, wow, cuando yo estoy conociendo las escrituras y llego a este punto del conocimiento de los hallazgos, de los manuscritos, quedo sorprendido. Sorprendido que Shaulo y Yeshua hablaban de dos tipos de leyes, la ley de Moisés y la ley oral. ¿Sí? Y aquí, pues en esto se aclara la contradicción de Shaulo. ¿Sí? Entonces, mientras que no conozcas esto, pues vas a estar en confusión. ¿Sí? Y todas estas leyes orales, la ley oral, ¿sí? Están en un compendio, están en un libro que se llama Shulchan Aruch. ¿Sí? Y es cuestión de que conozcas, si quieres conocer las obras de la ley, simplemente busca Shulchan Aruch y vas a encontrar este libro donde vienen todas las leyes rabínicas por las cuales Yeshua reprendió a los escribas y fariseos. ¿Sale? Bueno. Vamos a poner un ejemplo de la diferencia, por ejemplo, del famoso día de reposo, porque el día de ayer en las redes sociales puse un versículo de guardar Shabbat y por ahí alguien contestó que no, que cómo es posible que estoy judaizando, ¿no? Nada tiene que ver la Torah, ¿sí? Los mandamientos de Dios con la ley oral, nada tiene que ver, ¿sí? Y nada tiene que ver con judaizar, seguir los mandamientos de Moisés, la Torah, ¿sí? Judaizar era otra cosa totalmente diferente, que ya lo vimos en el video anterior. Pero vamos viendo lo del mandamiento de guardar el día de reposo. En la Torah no se encuentra a detalle cómo guardar el Shabbat, pero de acuerdo a la tradición oral, a Moisés se le dijo específicamente qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? De acuerdo a la tradición. Y esas 39 leyes, porque son 39, de qué hacer y qué no hacer en el día de reposo, ¿sí? El Eterno se las transmitió a Moisés y Moisés a Josué, y de ahí se fue transmitiendo. ¿Sí? Y actualmente en el Talmud está escrito todo eso, todas esas reglas. De si tú quieres guardar los mandamientos, por ejemplo el día de reposo, lo tienes que hacer de acuerdo a las reglas que están ahí. Y eso constituye lo que se le llama la halajá, que significa literalmente camino. Son leyes de vida práctica derivadas de interpretaciones rabínicas de la Torah escrita. Sí, ahora, ¿son obligatorias? No. ¿Las siguen todavía? Sí. ¿Son obligatorias y son impuestas por Dios? No. No. Sí, una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la tradición oral. ¿Sí? Si tú las quieres seguir, ¿sí? No está mal, ¿sí? Pero son cuestiones de hombres. Si tú quieres seguir las 39 leyes, por ejemplo, porque tú quieres agradarle más a Dios, pues es cosa tuya. Pero nada tiene que ver con la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Cómo se le llamaba o cómo se le llamó a la secta de Yeshua? Ojo, secta era muy diferente esta palabra en los tiempos de Yeshua a los tiempos de hoy, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero ¿cómo se le llamó a la secta de Yeshua según el libro de los Hechos? Sí, se le llamó los nazarenos, la secta del camino. No se le llamaba la secta de un camino, sino el camino. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les dijo Yeshua en Yohanan 14:6? Yo soy el camino. Ahora, ¿qué significa esto para la mente hebrea?
Pues yo soy la interpretación. Yo te voy a dar la interpretación correcta. Por eso Yeshua dijo, yo no vengo a abrogar la ley y los profetas. O sea, no he venido a cambiar absolutamente nada, sino a cumplir. Después dice, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Ahora, ¿qué está haciendo aquí Yeshua? ¿Está cambiando lo que dijo Moisés? No, para nada. Sí. Lo que trata de decirles es, se ha dicho esto de Moisés, o sea, se ha dicho esto, pero yo digo, en otras palabras, no han interpretado de manera correcta. Yo les voy a enseñar el verdadero espíritu de guardar los mandamientos. Entonces, Mashiach, Yeshua, viene a explicar cuál es el espíritu de la ley. No nada más la letra que se interpretaba mal, sino que el Mesías viene a dar la interpretación correcta de la ley. Entonces, cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, sigue mi interpretación. Sí. Y de ahí vienen, pues, otras cositas, otros conceptos técnicos que vamos a empezar a ver a partir del siguiente video, ¿sí? Como es la palabra minja, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver en el siguiente video porque vienen algunas palabras, algunos conceptos técnicos que hay que ver específicamente en un video. ¿Sale? Entonces te dejo con este video. ¿Sí? Que el Mesías de Israel, Yeshua, te bendiga en el nombre bendito del Padre Celestial, el Creador de todas las cosas. Amén y amén.